Hola chicas y chicos, continuamos con David Hume y lo que vamos a ver ahora es su propuesta ético-moral que se conoce como el emotivismo moral. ¿De acuerdo? El emotivismo moral, ¿qué sostiene? Sostiene que la base de la moral son las emociones. ¿De acuerdo? Entonces, partimos de las impresiones de reflexión, teníamos unas impresiones de sensación y otras de reflexión. Las impresiones de sensación, la teoría del conocimiento nos informaban o nos ponían en contacto acerca del mundo externo, aquel que quedaba al final de su propuesta epistemológica cuestionado, y las impresiones de reflexión nos informan sobre la realidad interna y particularmente de los sentimientos. Los sentimientos son impresiones de reflexión, ¿de acuerdo? Y esos sentimientos, las emociones, es la base de la moral. Fundamentalmente tenemos dos sentimientos, uno es el del agrado y otro es el del desagrado. De tal modo que dice Hume que cuando nosotros decimos que no se debe robar, lo que estamos diciendo realmente que es que el acto de robar me genera un sentimiento, una emoción de rechazo. Es decir, cuando digo no debes robar, lo que estoy diciendo realmente es que me desagrada que robes. ¿De acuerdo? ¿Qué es cómo definimos lo que nos agrada o nos desagrada? Pues ahí va a derivar una propuesta que es el utilitarismo. Va a decir Hume que nos agrada lo que es socialmente útil y que nos desagrada lo socialmente inútil. ¿De acuerdo? Esta propuesta del emotivismo moral es algo que en su tiempo pues ya estaba como en el ambiente, la atmósfera. Lo que es novedoso en Hume es esta propuesta del utilitarismo. Las dos cosas son importantes, tanto el emotivismo moral como el utilitarismo, ¿de acuerdo? Pero él lo que hace es llevar este emotivismo al utilitarismo. Dice, lo bueno y lo malo están determinados por los sentimientos de agrado y desagrado. Y lo agradable o desagradable lo definimos en función de la utilidad social. Nos agrada lo socialmente útil, nos desagrada lo socialmente inútil o perjudicial, ¿no? Es importante también en la propuesta de Hume una emoción, un sentimiento que es la simpatía, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que nos ocurre es que nosotros nos podemos hacer una idea de las pasiones del otro, de las emociones, de los sentimientos del otro, ¿de acuerdo? Esa idea que yo me genero de las pasiones del otro puede tomar un alto grado de viveza y de intensidad. Recordad que estas eran las notas de las impresiones. Es decir, pueden tomar un alto grado de viveza que se convierta en una pasión también. Es decir, yo puedo ver a uno sufrir tanto que en mí la pasión del sufrimiento se hace muy vivaz de tal modo que la vivo también. Y parece que fuera una impresión y que yo siento el sufrimiento del otro, ¿no? Y le puedo compadecer en el sentido de padecer conjuntamente con el otro, ¿de acuerdo? ¿Esto por qué ocurre, no? Porque yo puedo compadecer, ¿no? En el sentido de padecer las pasiones del otro, ¿no? O puedo generar esa simpatía, ¿no? Por dos motivos, dice Hume fundamentalmente. Por la semejanza y contigüidad entre mis pasiones y las del otro, es decir, porque las pasiones del otro ser humano son muy semejantes a la mía, ¿no? Y hay una contigüidad entre lo que el otro siente y lo que siento yo, y porque la causa de las pasiones, que es pues la semejanza entre que la naturaleza ha establecido entre todos los seres humanos, ¿de acuerdo? Fundamentalmente, pues es esto, la semejanza y la contigüidad. Si recordáis, esto tenía un papel muy importante en la generación en nuestra mente de las ideas que no tenían una correspondiente impresión, ¿no? Todo era semejanza, contigüidad, ¿no? Pues estaba ahí, ¿no? Entonces, sobre la simpatía, hay que tener en claro que nosotros podemos generar en nosotros la pasión del otro, ¿no? Ahí viene lo de empatía, de pathos, ¿no? Simpatía, ¿no? Tener el mismo pathos, la misma pasión, la misma emoción, el mismo sentimiento que el otro, ¿de acuerdo? Pero nos es imposible advertir, dice Hume, en los demás una pasión o principio cuyo paralelo no encontremos en nosotros mismos. Es decir, no podemos tener simpatía por alguien que tiene una pasión que nosotros no sentimos. Es decir, solo podemos tener esa simpatía, ese compadecer con alguien que a su vez está padeciendo, tiene una pasión que nosotros previamente hemos tenido. Es decir, yo cuando veo a alguien que sufre por un dolor de muelas, me genera simpatía. ¿Por qué? Porque su dolor de muelas se parece al dolor de muelas que yo he tenido previamente, en algún otro momento. Pero si yo nunca he tenido un dolor de muelas, dice Hume, no puedo sentir esa simpatía.
¿Por qué? Porque no se genera a mí, no se rememora a mí esa pasión que yo no he vivido. Habla también Hume de la libertad, ¿de acuerdo? Pero lo que nos va a decir, que la libertad es efecto inmediato, a consecuencia del dolor y el placer, y que a partir de ellas pues surge la voluntad. Dolor y placer, que son emociones, sentimientos, pasiones, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la libertad, ¿qué es? Un resultado de las pasiones. Y al ser un resultado de las pasiones, la libertad, la voluntad, es algo involuntario. No es algo que yo decido, sino que es algo que surge por mí. Dice Hume en esta afirmación que hay un curso general de la naturaleza en las acciones humanas, como en las operaciones del sol y del clima. Es decir, curso natural de las acciones humanas. No las determinamos libremente las acciones, sino que ocurren, podríamos decir, aunque no utilice ese término, mecánicamente, como el sol o el clima. Es decir, no dependen de nuestra voluntad. Y las acciones libres tampoco. Entonces, si no somos libres, porque esos actos que derivan de la voluntad y que nosotros consideramos que son libres, en verdad son resultado de las pasiones, de las emociones, de los sentimientos, porque nos creemos que somos libres, porque no nos damos cuenta de la coacción a la que estamos sometidos, ni sentimos violencia en nuestras acciones. Nosotros no, ante la ausencia de coacción y de violencia, afirmamos que somos libres. Pero existe esa coacción y existe esa violencia en el sentido de que nuestras acciones están derivadas de nuestras pasiones. Y por lo tanto no las elegimos nosotros libremente. En todo este juego es necesario preguntarse cuál es el papel de la razón. Considera Hume que la razón no determina la voluntad. Ya hemos visto que no somos libres, no tenemos una voluntad libre. Ni tampoco puede la razón oponerse a la pasión, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es el papel de la razón? Pues bueno, pues la razón tiene un papel de subordinación, está subordinada. ¿Para qué? Para la razón evita la irracionalidad de las pasiones, pero no puede evitar la pasión misma. ¿De acuerdo? Afirma Hume, la razón es, y solo debe ser, la esclava de las pasiones. Y no puede pretender otra función que la de servir y obedecer a las pasiones. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace la razón. La acción no se genera por una cuestión racional, sino que se genera a partir de las expectativas de dolor y placer, de agrado y desagrado que se van a generar, ¿de acuerdo? ¿Y eso qué hace? Pues vemos ahora que en el ámbito práctico, pero también en el ámbito del conocimiento teórico epistemológico, ¿no? La razón ha quedado un poco denostada. ¿Por qué? Porque la razón en el ámbito del conocimiento depende de la experiencia y en el ámbito de la acción la razón está subordinada a las pasiones, ¿no? Entonces el papel de la razón es bastante limitadito, ¿no? En el pensamiento, en la propuesta filosófica de David Hume. En el ámbito moral, a la hora de establecer normas, también establece algo muy, muy, muy importante, que es la falacia naturalista, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que la razón es incapaz de mover al ser humano, eso ya lo hemos visto, ¿de acuerdo? ¿Quién genera la acción? ¿Quién promueve al hombre, al individuo a actuar? La pasión o el sentimiento. De agrado o desagrado, de lo útil o de lo inútil, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como la razón no mueve al hombre, no debemos fundamentar la moral en la razón. La razón se debe fundamentar en la emoción o el sentimiento. No se debe fundar la moral en la razón. Y los intentos de fundar la moral en la razón es lo que llama David Hume la falacia naturalista. Es el intento de derivar del ser el deber ser, es decir, establecer principios morales a partir de lo que el ser humano es. Es decir, pretender que el bien y el mal, la virtud y el vicio, que es el deber ser, están determinados por lo que el ser humano es. Afirma David Hume, nada es menos filosófico que esos sistemas según los cuales la virtud es algo idéntico a lo natural y el vicio a lo no natural. Yo pongo un ejemplo para entender esto, ¿de acuerdo? Dentro de la especie humana, ¿quién da luz? ¿No? Es decir, ¿quién está biológicamente preparado para dar a luz? Las mujeres, ¿no? Entonces, ¿quiénes dan a luz? Las mujeres. Eso es algo que tiene que ver con la descripción del ser humano, ¿no? Pues algo fisiológico y biológico, ¿no? Entonces, la mujer es quien da luz.
Pero ¿quién debe cuidar al hijo? A la descendencia, a las hijas. Si podemos pensar que como es la mujer quien da luz, debe ser la mujer la responsable de cuidar a la prole, ¿no? de una familia. Entonces, si nosotros hacemos esa afirmación, estamos realizando la falacia naturalista porque estaríamos fundando el deber ser en el ser. Debe cuidar a los hijos quien tiene los hijos, ¿no? Quien tiene el sentido de quien los da luz, ¿no? Eso es una falacia naturalista, no podemos fundar el deber ser en el ser. ¿De acuerdo? No sé si queda claro este ejemplo, espero que sí, si no, puedo preguntarme en clase y le damos las vueltas que sean necesarias. Pero la falacia naturalista es ese intento de fundar el deber ser en el ser. Aquí tenemos, pues llegamos también, como hemos visto que es el deber ser, ¿no? Explicar qué es el bien, qué es la virtud y qué es el vicio, ¿no? Y intentar fundamentar eso en la falacia naturalista, ¿no? Pues nos tenemos que realizar una reflexión acerca de qué es la virtud, ¿no? ¿La virtud qué es? Pues por lo que hemos visto, por el motivismo moral, la virtud es lo agradable. Y el vicio, lo desagradable. El motivo de la acción, pues el motivo de la acción hemos visto que al fin y al cabo pues son las pasiones, las emociones y los sentimientos. ¿Qué es lo que me mueve a actuar? El rechazo del dolor y la búsqueda del placer. Eso es lo que yo busco, ¿no? Entonces, esto que es el rechazo del dolor y la búsqueda del placer, pues supone un recuperar en cierto sentido, ¿no? El hedonismo epicúreo, ¿no? Pero bueno, pero que eso es lo que me mueve a mí a actuar. Cuando yo voy a realizar una acción y esa acción me genera dolor, lo que intento que es evitar esa acción y busco otra, ¿no? Por lo tanto, hay que enfatizar que la moralidad se determina por el sentimiento, que era el emotivismo moral, que era lo que habíamos visto desde el principio, ¿de acuerdo? Entonces, a la hora de realizar un juicio moral en la que enjuiciamos y utilizamos y determinamos qué es la virtud, qué es el vicio, qué es el bien, quién es el mal, cuál es el papel de la razón, ¿no? Pues el papel de la razón, como hemos visto antes, es subordinado y debe evitar la irracionalidad de las pasiones. La razón se limita a conocer las circunstancias y relaciones de hecho, es decir, a conocer la realidad en la que yo voy a intervenir, que voy a actuar. Pero es el sentimiento quien deriva el juicio moral de aprobación o rechazo o desaprobación y quien me inclina a la hora de actuar. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que como estamos fundamentando la moral en el sentimiento, en la emoción, y los sentimientos y las emociones son propios del sujeto, son del ámbito subjetivo, ¿no? Ese sentimiento lleva al subjetivismo y lo que ocurre que en el ámbito moral de Hume se aboca al relativismo moral. Habíamos visto que en el ámbito del conocimiento se abocaba al escepticismo y la transposición en el ámbito moral del escepticismo es el relativismo moral. No podemos establecer unas normas morales de carácter universal válidas para todo ser humano. Dependerán de nuestros sentimientos, de lo que consideremos en nuestra sociedad que es lo útil o lo inútil, ¿no? Lo desagradable o lo perjudicial. Y bueno, pues muchas gracias por vuestra atención, chicas y chicos. Espero haber sido claro. Y nada, nos vemos en las siguientes explicaciones. Y nada, en clase cualquier duda la resolvemos y consultar los apuntes, que viene todo un poco más en profundidad, ¿vale? Un saludo.